Bienvenidos a Gen Matemático. La idea es dar una interpretación del teorema fundamental del cálculo usando el movimiento de caída libre. Lo que tenemos que suponer es que el problema siempre tiene que ver con hallar la posición de un objeto que se mueve parametrizado, el movimiento de este punto o de este objeto por el tiempo. Entonces, el esquema con el que contamos es el siguiente: velocidad, la velocidad del objeto se calcula dividiendo la distancia entre el tiempo utilizado para conseguirla. Pero como el problema siempre es hallar la posición, entonces lo que tenemos que suponer es que la posición es la cantidad que estamos buscando, y por ello velocidad igual a distancia sobre tiempo siempre lo asumimos como la magnitud conocida. Tomando como contexto los fenómenos físicos, podemos recordar que el movimiento de caída libre se calcula a partir de una expresión en donde interviene una constante y un término cuadrático. Lo que vamos a hacer para simplificar los cálculos es suponer que la posición del movimiento en caída libre se calcula mediante la expresión t cuadrada, y pues la gráfica de este movimiento es la parte derecha de una parábola cuyo vértice está en el origen. En este punto lo que tenemos que hacer es asumir que el área bajo la gráfica de la parábola desde el segundo t1 hasta el segundo 1 la representamos mediante el símbolo, es decir, el área que corresponde a la región entre el segundo t1 y el primer segundo es igual a la diferencia entre el área desde el segundo 0 hasta el segundo 1 y desde el segundo 0 hasta el segundo t1, representadas en la expresión como b2 y b1 respectivamente. Podemos hacer una aproximación para el área denotada mediante el símbolo que acordamos, teniendo en cuenta que al observar la figura, como tenemos que calcular el área b2 menos b1 y de las únicas regiones para las cuales tenemos expresiones concretas para calcular su área, son rectángulos, lo que vamos a hacer es usar dos aproximaciones para el área que necesitamos. Estas aproximaciones corresponden al área de dos rectángulos como aparece en la figura. El primero tiene base 1 menos t1 y altura t1 cuadrado, mientras que el segundo con la misma base, pero ahora con altura 1. Estas aproximaciones se escriben utilizando un par de desigualdades. Recordemos que la diferencia de las áreas la estamos denotando con este símbolo especial en la ecuación 1, y entonces para la ecuación 2 lo que tenemos que hacer es revisar en las gráficas anteriores cuál es la relación geométrica que existe entre las áreas de los dos rectángulos y el área que estamos buscando. Para la ecuación 3 lo que hacemos es escribir de manera más agradable el área como la diferencia de b1 y b2, y es en este punto en donde tenemos que recordar lo que ocurre para el caso en donde el movimiento del punto que nos interesa está determinado por una expresión lineal. Para ese tipo de movimientos lo que ocurre es que si calculamos el cociente d2 menos d1 sobre 1 menos t1, ocurre que este es constante sin importar en qué intervalo lo hagamos, y entonces pues resulta que esto motiva a que de la ecuación 3
cada miembro de las desigualdades se divida por la diferencia 1 menos T1. Bueno, y lo que sigue, realizar cálculos explícitos para el tiempo T1 como aparecen en la tabla, considerando valores concretos como 1 menos 1 octavo hasta 1 menos 1 entre 64. Al hacer las operaciones, lo que notamos es que sin tener idea de qué es lo que realmente representa el cociente B sobre 1 menos T1, necesariamente tiene que ocurrir que cuando el punto o el objeto se acerca al segundo 1, entonces el cociente debería estar lo suficientemente cerca del valor 1, pero dicho valor corresponde pues al valor de la función que describe la posición en el punto 1. Esta coincidencia es el mecanismo que hace funcionar el teorema fundamental del cálculo. Pueden encontrar versiones alternativas para el teorema fundamental del cálculo en los siguientes libros: Cálculo, una aproximación desde sus orígenes, por Otto Toeplitz, y Cálculo infinitesimal de Michael Spivak. Recuerda que en los comentarios esperamos sugerencias para temas que te gustaría ver en el canal. Saludos, nos vemos en la siguiente emisión.